Esta es la segunda parte de la plática en torno a el carácter tecnocientífico del conocimiento. En la primera parte analizamos distintos tipos de conocimiento tecnocientífico y en esta segunda parte abordaremos elementos filosóficos en torno a la naturaleza de este conocimiento tecnocientífico. Hablaremos de valores, de teorías del conocimiento, de orígenes o fuentes del conocimiento y sus características. También abordaremos el carácter subjetivo del conocimiento en tecnociencia. Cuando hablamos de valores del conocimiento tecnocientífico, entendemos diferentes aspectos de la generación, difusión y gestión de saberes especializados. Uno de esos valores tiene que ver con su capacidad de explicar en forma provisional de lo que estudiamos, esas relaciones entre variables y objetos de análisis. Ese valor explicativo tiene que ver con la naturaleza cambiante de la realidad, en el sentido que no es una cosa dada, sino una cosa interpretada que cambia de acuerdo a la conformación psicológica del mismo investigador. También hablamos de elementos o valores estéticos del conocimiento, y ese valor se da en el interjuego entre el investigador, el conocimiento generado y la comprensión del objeto de estudio. También hablamos de un valor descriptivo, en donde las relaciones que se establece entre este interjuego de sujeto, conocimiento y objeto permite llegar a una predicción de un comportamiento posible de los objetos estudiados. Y esa capacidad de predecir el comportamiento entre variables tiene la finalidad de articular la ciencia, la tecnociencia y la sociedad, en donde hay un valor práctico y social. Entonces, cuando hablamos de valores, hablamos de lo explicativo, lo estético, lo descriptivo y lo práctico y social de la tarea tecnocientífica, como proceso y como producto. Cuando hablamos de epistemología, es frecuente entender esta como teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento que permite explicar o responder a tres preguntas básicas. La primera, ¿qué es el conocimiento? Implica entender su naturaleza, su función y su propósito o finalidad. Cuando hablamos de qué podemos conocer, es en la delimitación de la tarea tecnocientífica en la relación del investigador con su mundo, con sus objetos de estudio. También se busca responder a la pregunta ¿cómo sabemos lo que conocemos? Es decir, una vez determinado el conocimiento y la forma de conocerlo o generarlo, al responder a la pregunta ¿hasta qué punto conocemos lo que conocemos? Es una relación entre el investigador y su mundo. Hay distintas variedades de conocimiento. Uno es perceptual, uno es a priori y otro es moral. Si hablamos de perceptual, diferenciamos entre lo que es interno al investigador y lo que es su relación con lo que es externo al investigador.
Si hablamos de conocimiento a priori versus a posteriori, hablamos de un proceso racional versus un proceso sensorial. Si hablamos de conocimiento moral, hablamos de posiciones del investigador y su comunidad frente a las exigencias sociales de la tarea tecnocientífica. Estas variedades de conocimiento permiten establecer ciertas diferencias en las explicaciones teóricas en torno a la generación, difusión y gestión del conocimiento. La relación que existe entre la epistemología o teoría del conocimiento y la tarea de generar este tipo de conocimiento implica una relación de creatividad, una relación de interpretación, una relación de definición mutua entre el proceso y el producto de investigar científicamente. El primer elemento tiene que ver con esta relación que se establece entre el investigador como sujeto y su objeto de estudio, en donde hay un proceso de contemplación de los objetos de estudio, hay una asimilación de conocimientos adquiridos en torno a esta contemplación, y hay un proceso de creación, una creación de un discurso explicativo, argumentativo, en torno a lo contemplado y lo aprendido en la investigación. El origen del conocimiento tecnocientífico va diferenciándose de acuerdo a la posición epistemológica del investigador. Si es racionalista, está en el mismo espíritu del investigador. Si es empirista, el origen está en su manera de experimentar sensorialmente los objetos de estudio. Y si es crítico, es una relación entre la razón y su experiencia con el objeto de estudio. Las características deseadas del conocimiento técnico-científico se basan en 4 elementos esenciales. Primero, debe ser un conocimiento crítico que justifica lo que se considera veraz o de la verdad, a sabiendas que esta verdad es relativa y temporal. Debe ser sistemático, en donde las ideas y explicaciones están articuladas o interconectadas entre sí y forman sistemas de explicación. Debe ser racional, es decir, se genera ese tipo de conocimiento con la interacción de la inteligencia del investigador, su forma de razonar en torno a su relación con sus objetos de estudio. También debe ser explicativo, en donde las teorías que se generan son provisionales y se buscan predecir comportamientos probables de los objetos de estudio que abordamos. El carácter subjetivo del conocimiento tecnocientífico se deriva de la forma de abordar a distintas partes de las realidades estudiadas, en donde los objetos de estudio son validados por comunidades que comparten un lenguaje especializado, determinan cuáles métodos se consideran válidos y norman la producción teórica de ese conocimiento especializado. La intersubjetividad de ese conocimiento dependerá de la coherencia y validez del discurso generado, de la difusión y gestión consensuadas por los miembros, en donde se busca vincular prácticas de investigación con la definición, solución de problemas sociales.